El cosmos siempre había sido un lienzo de infinitos misterios para la humanidad, un cuadro tan vasto y enigmático que atraía a los audaces y curiosos con su silencioso encanto. Fue durante el ocaso del siglo XXIII, en medio de la brillante extensión de estrellas, cuando el viejo sueño de la humanidad se transformó en una sorprendente realidad. El encuentro no estuvo marcado por gestos grandiosos ni por una sinfonía de comunicación interestelar. Fue un encuentro tranquilo, casi accidental, con la especie Alari, un momento que alteraría irreversiblemente el curso de la historia humana. Los Alari, una especie con un rostro tan intrigante como su avanzada tecnología, se toparon con una nave de exploración humana cerca del borde del brazo de Orión. Sus naves, elegantes y relucientes, reflejaban la luz de una estrella cercana que proyectaba un brillo etéreo sobre la nave espacial humana. Las reacciones iniciales a bordo del barco humano oscilaron entre el asombro y la incredulidad. La primera transmisión visual de regreso a la Tierra capturó la imaginación del mundo y desató un frenesí de emoción y especulación. La comunicación resultó un desafío. Los Hilari se comunicaban a través de una compleja serie de patrones bioluminiscentes, un marcado contraste con las vocalizaciones humanas. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos, ambas especies reconocieron rápidamente una curiosidad mutua y un impulso instintivo compartido por comprender al otro. En las semanas siguientes, la Tierra se convirtió en un hervidero de actividad y anticipación. Las Naciones Unidas convocaron sesiones de emergencia. Los científicos trabajaron incansablemente para descifrar el idioma Alaris, y los medios de comunicación estaban llenos de teorías y debates sobre el futuro. La humanidad estaba al borde de una nueva era, llena de la promesa de un conocimiento ampliado y el potencial de una cooperación sin precedentes. Sin embargo, bajo la superficie de la emoción había corrientes subterráneas de tensión. No todos estaban preparados para aceptar esta repentina expansión de su vecindario cósmico. Se desarrollaron debates sobre las implicaciones de este contacto. ¿Qué significó para el lugar de la humanidad en el universo? ¿Cómo evolucionaría esta nueva relación? El encuentro en el borde del brazo de Orión fue solo el comienzo, un preludio de un ballet interestelar más amplio y complejo. Mientras los humanos alarianos navegaban con cautela en sus interacciones iniciales, se sembraron las semillas de un cambio profundo. Fue una época marcada por el asombro y la incertidumbre, un período en el que la humanidad se encontró en una encrucijada, contemplando la vasta extensión estrellada que ahora, más que nunca, estaba llena de infinitas posibilidades e innumerables preguntas. La danza cósmica había comenzado, y los humanos, siempre tan curiosos y resistentes, estaban ansiosos por subir al escenario universal, sin darse cuenta de la gran historia que estaba a punto de desarrollarse, mientras la humanidad luchaba con la realidad de su lugar en una comunidad cósmica más amplia. La introducción de Alari sirvió como un faro, atrayendo la atención del Consejo Galáctico, una venerable asamblea de civilizaciones alienígenas que gobernaba una importante franja de la Vía Láctea. Este consejo, con su infinidad de especies y representantes, había debatido durante mucho tiempo la existencia potencial de una especie como la humanidad, curiosa pero tecnológicamente incipiente en el gran tapiz del cosmos. Los humanos, con sus culturas vibrantes y su incesante búsqueda de conocimiento, intrigaron al Consejo. Fueron invitados a enviar representantes al gran cónclave del Consejo Galáctico, un gesto que marcó la entrada formal de la humanidad al escenario galáctico. El viaje a la Estación Espacial del Consejo, una maravilla de la ingeniería alienígena que orbita alrededor de un púlsar, fue el primer paso de la humanidad hacia la diplomacia interestelar. A su llegada, la delegación humana se encontró con un espectro de reacciones. Algunos miembros del Consejo veían a los humanos como una curiosidad, una especie joven con potencial aún por aprovechar o una amenaza aún por evaluar. Otros vieron en ellos una chispa de innovación y espíritu que se había vuelto raro en la galaxia. El cónclave fue un torbellino de experiencias para los delegados humanos. Conocieron tecnologías que desafiaban su comprensión de la física,
encontraron especies cuyas apariencias y costumbres desafiaban sus concepciones de la vida y fueron expuestos a filosofías y éticas que abarcan el espectro del pensamiento en toda la galaxia. Sin embargo, en medio de esta impresionante diversidad, los humanos detectaron corrientes subterráneas de tensión. Al parecer, la galaxia no era una utopía, sino una compleja red de alianzas, rivalidades e historias tan intrincadas y tensas como cualquier otra en la Tierra. El Consejo no era solo un órgano de gobierno, sino un delicado equilibrio de poder donde las decisiones podían inclinar la balanza y alterar el destino de los sistemas estelares. Uno de los momentos cruciales llegó cuando se le dio la palabra a la delegación humana. Con los ojos de innumerables especies sobre ellos, no hablaban de los logros o aspiraciones de la Tierra, sino del deseo de la humanidad de aprender, contribuir y encontrar puntos en común en la vasta galaxia. Reconocieron su condición de recién llegados y expresaron una humilde disposición a escuchar y aprender. El discurso resonó en muchos, salvando brechas entre especies y culturas y sentando las bases para alianzas. Sin embargo, también sembró semillas de preocupación entre otros que percibían el rápido ascenso y la adaptabilidad de la humanidad como amenazas potenciales al orden establecido. Cuando concluyó el cónclave, los humanos regresaron a la Tierra, con sus mentes llenas de posibilidades y sus corazones cargados con la responsabilidad del camino que tenían por delante. Dejaron su huella, forjaron vínculos iniciales y abrieron puertas a futuras colaboraciones. Sin embargo, eran muy conscientes de que el viaje apenas comenzaba, lleno de desafíos y de la inmensa responsabilidad de representar a la Tierra en una vasta galaxia dinámica. Se preparó el escenario para un compromiso más profundo con el Consejo Galáctico y las innumerables civilizaciones que representaba, lo que marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, lleno de incógnitas y oportunidades en la danza celestial de las relaciones interestelares. Después del regreso de la delegación humana del Consejo Galáctico, la Tierra vibraba con una mezcla de optimismo y preocupación. Si bien la oportunidad de interactuar con una amplia gama de civilizaciones abrió innumerables puertas, la complejidad de la política interestelar y la realidad de ser una parte pequeña, aunque única, de una comunidad mucho más grande comenzaron a hacerse evidentes. No pasó mucho tiempo antes de que la nueva posición de la humanidad fue puesto a prueba en la colonia minera de Z5, un puesto remoto en el borde del espacio humano. La colonia, un centro para la extracción de minerales raros cruciales para la tecnología avanzada, se convirtió en el escenario de un incidente que afectaría significativamente las relaciones entre humanos y extraterrestres. El Cythrax, una especie de reptil conocida por su naturaleza territorial y parte del Consejo Galáctico, reclamó Z5, citando antiguos derechos de navegación celestial que precedieron a la exploración espacial humana. Los humanos, inconscientes de tales afirmaciones y dependientes de los recursos de Z5, fueron tomados por sorpresa cuando las naves Cathrax bloquearon el planeta. Las tensiones aumentaron rápidamente. Los colonos humanos, aislados y temiendo por su sustento, enviaron una señal de socorro a la Tierra. Las Naciones Unidas, reconociendo el potencial de un conflicto más amplio, enviaron enviados diplomáticos para negociar con los Kutrak. Sin embargo, la situación se deterioró cuando un malentendido desembocó en una escaramuza que provocó bajas en ambos bandos. El incidente en Z5 captó la atención galáctica, destacando la fragilidad de las relaciones entre humanos y extraterrestres y el potencial de malentendidos en un universo donde las culturas y las historias eran tan diversas como las propias estrellas. El Consejo Galáctico, deseoso de evitar una escalada que pudiera extenderse por todo el cosmos, intervino y convocó a una sesión especial para abordar la disputa. En los acalorados debates del Consejo, los representantes de la humanidad fueron puestos a prueba. Tuvieron que navegar por un complejo laberinto de leyes interestelares, defender los intereses de la Tierra y buscar una resolución pacífica mientras se encontraban bajo la mirada escrutadora de la galaxia. Los Kotrax, por su parte,
no estuvieron exentos de quejas y presentaron una narrativa de derechos históricos y preocupaciones de seguridad que resonaron en algunos miembros del Consejo. La resolución llegó a través de una combinación de diplomacia, maniobras legales y voluntad de llegar a un acuerdo. Se estableció una zona desmilitarizada alrededor de Z5 y se formó un comité humano conjunto K-Trax para supervisar las operaciones mineras, asegurando que se compartieran los beneficios y que se respetaran los antiguos derechos celestiales. El incidente de los Z5 se convirtió en una lección para la humanidad. Subrayó las complejidades de la política interestelar y la importancia de la diplomacia, la paciencia y la comprensión al navegar en la arena cósmica. La resolución, aunque imperfecta, fue vista como un testimonio de la capacidad de la humanidad para adaptarse y perseverar, cualidades que se volverían invaluables a medida que la Tierra continuara labrándose su lugar entre las estrellas. Con el incidente de los 5Z sirviendo como una cruda introducción a las complejidades de la política interestelar, la humanidad se dio cuenta de la necesidad de forjar alianzas dentro del Consejo Galáctico. La búsqueda de tales alianzas los llevó a los Yolne, una especie conocida por su valor, honor y un sentido de justicia profundamente arraigado, rasgos que resonaron en muchas culturas humanas. Los Yoln, parecidos a los felinos terrestres pero erguidos y altísimos sobre los humanos, habían estado observando la incursión de la humanidad en el escenario galáctico con una mezcla de curiosidad y cauteloso respeto. Admiraban la resiliencia y la rápida adaptabilidad de la humanidad, cualidades que valoraban en sus aliados y pares. Cuando los diplomáticos humanos extendieron la mano de la amistad, los Yolm vieron una oportunidad para fortalecer su posición dentro del Consejo y aliarse con una especie que compartía su sentido del honor y la justicia. La alianza comenzó con empresas conjuntas en ciencia y defensa, áreas donde ambas especies encontraron puntos en común y beneficio mutuo. El ingenio humano y la creatividad tecnológica combinaron bien con la ingeniería avanzada y las sólidas capacidades de navegación espacial de Yolns, lo que generó innovaciones que beneficiaron a ambas partes. Siguieron intercambios culturales que profundizaron el entendimiento entre las dos especies. Los humanos aprendieron el arte yoliano de Gael, una práctica que combinaba las artes marciales con la contemplación filosófica. Mientras que Ulm se interesó por las diversas expresiones humanas del arte y la música, la diversidad les resultó fascinante. La floreciente alianza no estuvo exenta de desafíos. Hubo quienes en ambos lados vieron esta asociación con escepticismo, temiendo que las diferencias eventualmente condujeran a la discordia. Sin embargo, los líderes de ambas especies trabajaron diligentemente para abordar estas preocupaciones, enfatizando los beneficios mutuos y los objetivos compartidos que los habían unido. La verdadera prueba de la alianza humana-Yoln se produjo cuando surgió una amenaza mutua en la frontera galáctica. Una facción rebelde conocida como los Vrasani, compuesta por varias especies alienígenas desilusionadas con el gobierno del Consejo Galáctico, comenzó a atacar colonias fronterizas, incluidas aquellas habitadas por humanos y Yolng. Las incursiones amenazaron la estabilidad de la región y plantearon un desafío directo a la autoridad del Consejo Galáctico. Unidos por una causa común, las fuerzas humanas y Yone se unieron para enfrentar la amenaza de Braceni. La flota combinada, mostrando la innovación táctica humana y los formidables buques de guerra de Yolne, se enfrentó a los asaltantes en una serie de escaramuzas que pusieron a prueba el temple de la alianza. En tierra, los guerreros yolianos lucharon junto a soldados humanos, y su camaradería se forjó en el fragor de la batalla, creando vínculos que trascendían las especies. La campaña contra los asaltantes Vrasini culminó en la batalla de Taranis, un sistema estratégicamente crucial donde los asaltantes habían establecido una fortaleza. La alianza humana Jolian, aprovechando sus fuerzas combinadas, ejecutó un plan que implicaba un desmayo de la flota humana, sacando a los asaltantes, mientras los guerreros Yolan lanzaban un decisivo asalto terrestre a la fortaleza. La operación fue un éxito. Asestó un golpe devastador a los Bracini y aseguró la región. La victoria en Taranis solidificó la alianza humana Jolian,
mostrando el potencial de cooperación entre diferentes especies para mantener la paz y la seguridad en la galaxia. También envió un mensaje claro al resto del Consejo Galáctico. La humanidad era un aliado valioso, capaz de contribuir significativamente a los asuntos galácticos, y su nueva alianza entre la humanidad y los Yolian sentó un precedente en la diplomacia galáctica, encendiendo una ola de interés entre varias civilizaciones hacia la Tierra. Sin embargo, este periodo de florecientes alianzas no estuvo exento de desafíos. La complejidad de las relaciones intergalácticas pasó a primer plano con el asedio de una colonia humana que se encontró en el punto de mira de una facción rebelde. Próxima Centauri, un modelo de asentamiento e ingenio humanos, fue el objetivo debido a su ubicación estratégica y su floreciente producción de recursos. Los atacantes, una coalición de facciones renegadas descontentas con las políticas del Consejo Galáctico, intentaron socavar la estabilidad sancionada por el Consejo, tomando el control de puestos humanos clave. El asedio fue rápido y brutal. Las defensas de Próxima Centauri, aunque formidables, no fueron diseñadas para un asalto a gran escala. Cuando la noticia del ataque llegó a la Tierra, una ola de miedo y resolución se extendió por todo el planeta. El espectro de una galaxia donde actos tan descarados podrían ocurrir sin control galvanizó a la población humana y a sus aliados. En respuesta se reunió una flota humana conjunta de Yone, mostrando la fuerza de su alianza. El acercamiento de la flota a Próxima Centauri estuvo lleno de desafíos, navegando a través de emboscadas y trampas tendidas por los atacantes que habían fortificado su posición dentro del sistema de colonias. La batalla por Próxima Centauri fue un testimonio de la resiliencia humana y la perspicacia táctica forjada a partir de la historia de conflictos de la Tierra. Los humanos y Yolam trabajaron en conjunto, combinando el ingenio y la guerra humanos con los avances tecnológicos de Yolam. El conflicto fue feroz, iluminando la oscuridad del espacio con el fuego de las naves espaciales y la energía del armamento avanzado. En medio del caos, se desarrolló un momento crucial cuando un pequeño equipo, liderado por humanos, logró infiltrarse en la fortaleza enemiga en la superficie de la colonia. Su misión: inutilizar el centro de mando del enemigo, paralizando sus capacidades operativas. El equipo, que encarna el espíritu de determinación humana, triunfó contra todo pronóstico y cambió el rumbo de la batalla. Con el centro de mando neutralizado, las fuerzas de la coalición se desorganizaron, permitiendo a la flota conjunta recuperar el control y liberar a Próxima Centauri. La victoria no fue solo un triunfo militar, sino un símbolo de la fuerza que se encuentra en la unidad y la profundidad estratégica que la alianza humana Yolng aportó. Las secuelas del asedio vieron a una población humana galvanizada, más comprometida que nunca con su lugar en las estrellas y las alianzas que habían forjado. La victoria en Próxima Centauri resonó en toda la galaxia, señalando que la humanidad y sus aliados no eran solo participantes en la danza cósmica, sino que estaban preparados para desempeñar un papel fundamental en la configuración del futuro de la galaxia. A raíz del asedio de Próxima Centauri, un nuevo capítulo en la historia humana y galáctica comenzó a desarrollarse, revelando el aspecto menos glamoroso, pero igualmente crucial de la sociedad interestelar, la parte más vulnerable de la galaxia. Si bien las heroicas posturas y las grandes alianzas acapararon los titulares, la rutina diaria de la vida en el cosmos continuó con su propio conjunto de desafíos e historias. La integración de la humanidad en la comunidad galáctica los expuso a la vasta red de comercio, comunicación y los elementos más oscuros que prosperaban en las sombras de la galaxia. La piratería, el contrabando y el comercio ilícito de tecnologías prohibidas se convirtieron en problemas que los humanos, en su relativa ingenuidad en los asuntos galácticos, tuvieron que afrontar y afrontar. El Consejo Galáctico, si bien era un bastión de la diplomacia y la gobernanza, no pudo frenar por completo el aumento de estas empresas criminales, algunas de las cuales habían existido durante milenios. Los representantes de la Tierra, reconociendo la necesidad de proteger sus intereses y a los ciudadanos, tomaron medidas proactivas para abordar estos desafíos.
Una iniciativa importante fue el establecimiento de la Oficina de Seguridad y Comercio Intergaláctico, ITSO, un organismo diseñado para supervisar las interacciones humanas con el resto de la galaxia. El mandato de la ITSO era amplio y abarcaba la regulación del comercio, la vigilancia de los delitos interestelares que podrían afectar a la humanidad y la coordinación con Yolan y otras fuerzas aliadas para mantener la seguridad. Un caso ilustrativo de la intervención de ITSO fue la represión de una red de contrabando que comerciaba con cristales Shifore, una sustancia prohibida por el Consejo Galáctico debido a sus peligrosas propiedades cuando se utilizaba como arma. La red se había infiltrado en varias colonias humanas, explotando la ingenuidad y la curiosidad de los colonos. La operación para desmantelar la red de contrabando fue una mezcla de determinación humana y cooperación extraterrestre. Los agentes de ITSO, trabajando junto con sus homólogos de Yuln, rastrearon a los contrabandistas a través de sistemas estelares, descubriendo una red que se extendía por toda la galaxia. El clímax de la operación fue un ataque coordinado contra el centro del anillo, una operación volátil que mostró los riesgos y complejidades de la aplicación de la ley a escala galáctica. El éxito de la operación fue un hito que demostró la capacidad de la humanidad para adaptarse a las complejidades de la sociedad galáctica y hacer cumplir el Estado de Derecho. También destacó la importancia de la colaboración con civilizaciones extraterrestres, aprovechando la inteligencia y los recursos compartidos para abordar desafíos que ninguna especie podría enfrentar por sí sola. Este período, si bien estuvo plagado de desafíos, también fue de crecimiento y aprendizaje para la humanidad. Las experiencias en la parte más vulnerable de la galaxia, aunque a veces duras, fueron invaluables para dar forma a una presencia humana resistente e inteligente en el cosmos, capaz de navegar tanto por las alturas luminosas como por las profundidades sombrías de la civilización galáctica. Tras los desafíos y las lecciones aprendidas de sus encuentros con las facetas más oscuras de la galaxia, la humanidad, junto con sus aliados Yolne, se embarcó en una aventura que simbolizaba sus aspiraciones y esperanzas para el futuro. Iniciaron el establecimiento de una nueva colonia en Elysium, un planeta que prometía un nuevo comienzo y una oportunidad para demostrar el potencial de diversas especies para coexistir y prosperar juntas. Elysium, con sus paisajes verdes y su armoniosa combinación de biomas, fue seleccionado no solo por su habitabilidad, sino también como símbolo de unidad y paz. El planeta iba a ser un crisol de culturas, conocimientos y cooperación, y serviría como faro de lo que podría lograrse cuando las civilizaciones se unieran por una causa común. El desarrollo de Elysium fue un testimonio de los esfuerzos combinados de los humanos y Yuln, así como de varias otras especies que se unieron a la iniciativa, atraídas por la visión de una comunidad compartida. Arquitectos, ingenieros, científicos y diplomáticos de diversas razas colaboraron para diseñar un asentamiento que respetara e integrara las diversas necesidades y estéticas de sus futuros habitantes. La vida en Elysium se desarrolló como un gran experimento de integración interestelar. Los mercados rebosaban de una variedad de bienes y tecnologías de toda la galaxia. Las instituciones académicas se convirtieron en centros de conocimiento e innovación compartidos, y la gobernanza del planeta fue un modelo de cooperación entre especies. Sin embargo, esta visión idílica no estuvo exenta de dificultades. Las diferencias en prácticas culturales, estilos de comunicación y normas sociales plantean desafíos a los habitantes de Elysium. Los malentendidos y conflictos, aunque menores, fueron parte de los problemas iniciales de esta gran empresa. Se produjo un momento crucial cuando una disputa entre colonos humanos y alienígenas sobre el uso de la Tierra se convirtió en un posible punto álgido. Amenazó con socavar los principios fundamentales de cooperación y respeto mutuo de la colonia. La resolución, facilitada por un consejo compuesto por representantes de todos los habitantes de Elysium, se convirtió en un momento histórico en la historia de la colonia. Subrayó la importancia del diálogo, la comprensión y el compromiso para forjar una comunidad que trascienda especies y culturas. A medida que Elysium maduró,
se convirtió en un símbolo de lo que podría deparar el futuro, un testimonio del potencial de unidad y diversidad. La colonia atrajo a delegados, eruditos y viajeros de toda la galaxia deseosos de presenciar este experimento en armonía viva. Para la humanidad, Elysium no era solo una colonia, sino una declaración de su viaje desde seres terrestres hasta ciudadanos galácticos, que encarnaba sus aspiraciones de un futuro donde diversas civilizaciones pudieran coexistir pacíficamente en el vasto tapiz del cosmos. Marcó un capítulo importante en la historia de la humanidad, mostrando su papel no solo como participantes en la comunidad galáctica, sino como arquitectos de un futuro interestelar compartido. A medida que el éxito de Elysium demostró la capacidad de la humanidad para fomentar la unidad entre diversas comunidades interestelares, un nuevo desafío surgió de las sombras, poniendo a prueba la fuerza de las alianzas que la humanidad había construido. Una conspiración dentro del Consejo Galáctico amenazaba con deshacer el tejido de la diplomacia galáctica con la Tierra y sus aliados en el epicentro de la crisis que se avecinaba. La conspiración se reveló cuando una transmisión clandestina interceptada por una estación de monitoreo humano insinuó la existencia de una facción encubierta dentro del Consejo. Esta facción pretendía manipular las políticas del Consejo para provocar discordia entre las especies miembros, socavando la estabilidad que se había construido minuciosamente durante décadas. La revelación provocó conmociones tanto en los gobiernos humanos como en el Consejo Galáctico. La gravedad de la situación provocó una asamblea de emergencia del Consejo, con representantes de toda la galaxia convergiendo para abordar la crisis potencial. La humanidad, junto con sus aliados Yolan, se encontraron en una posición precaria, necesitando navegar esta delicada situación mientras se esforzaba por mantener la unidad de sus alianzas. En una serie de tensas negociaciones y maniobras estratégicas, los diplomáticos humanos, junto con sus homólogos alienígenas, intentaron exponer y contrarrestar la agenda de la facción. La investigación sobre la conspiración reveló una red de intrigas que puso a prueba la perspicacia diplomática y la integridad de los miembros del Consejo. El punto de inflexión se produjo cuando un grupo de trabajo humano conjunto de Yoland descubrió un alijo de documentos en una base remota de un asteroide, revelando el alcance de la conspiración y sus planes para desestabilizar el Consejo. Las pruebas apuntaron a algunos altos cargos presentados durante una dramática sesión del Consejo, dejaron al descubierto la conspiración, lo que llevó al arresto de los funcionarios implicados y a una revisión exhaustiva de los mecanismos de seguridad y supervisión del Consejo. El incidente provocó un compromiso renovado con la transparencia y la cooperación entre los miembros del Consejo, reforzando los principios que habían fundado el Consejo Galáctico. Para la humanidad, la resolución exitosa de la conspiración no solo solidificó su posición dentro del Consejo, sino que también subrayó la importancia de la vigilancia y la unidad frente a las fuerzas divisivas. Fue un crudo recordatorio de las complejidades de la política galáctica y la necesidad de alianzas firmes y fortaleza moral. Posteriormente, cuando el Consejo Galáctico emergió más fuerte y más unido, la Tierra y sus aliados fueron elogiados por su papel en evitar una crisis que podría haber fracturado la galaxia. El evento marcó un capítulo significativo en el viaje interestelar de la humanidad, ilustrando su creciente influencia y el papel fundamental que desempeñaron en el mantenimiento del tejido de la sociedad galáctica. A raíz de la crisis de la conspiración, el Consejo Galáctico y sus civilizaciones miembros entraron en un periodo de introspección y reestructuración, con el objetivo de fortalecer los cimientos de su alianza interestelar. En medio de este telón de fondo de compromiso renovado con la unidad y la paz, la humanidad tomó la iniciativa de liderar un nuevo y audaz proyecto que solidificaría aún más su papel en la galaxia, la Puerta de Andrómeda. El proyecto de la Puerta de Andrómeda fue un esfuerzo ambicioso para establecer una puerta de entrada estable a un agujero de gusano que conectara la Vía Láctea con su galaxia vecina, Andrómeda. Esta monumental tarea simbolizó una nueva era de exploración y cooperación intergaláctica,
que prometía tender puentes entre civilizaciones distantes y abrir innumerables oportunidades para el intercambio cultural y de recursos. La humanidad, aprovechando su posición única como fuerza unificadora entre diversas especies, galvanizó el apoyo al proyecto en todo el Consejo Galáctico. Propusieron un esfuerzo colectivo, aunando la destreza tecnológica, el conocimiento y los recursos de múltiples civilizaciones para convertir este audaz sueño en realidad. La construcción de la Puerta de Andrómeda se convirtió en un testimonio de lo que las especies de galaxias pueden lograr cuando trabajan juntas. Ingenieros, científicos y trabajadores de diversos mundos colaboraron, compartiendo su experiencia y aprendiendo unos de otros en un espíritu de camaradería y propósito compartido. Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de desafíos. La creación de un agujero de gusano intergaláctico estable requirió navegar por territorios científicos inexplorados y superar enormes obstáculos técnicos. Además, la construcción de la puerta atrajo la atención de elementos marginales y facciones rebeldes que aún acechaban en la galaxia y que veían el proyecto como una amenaza a sus intereses o un objetivo para sus agendas. A medida que la Puerta de Andrómeda estaba a punto de completarse, estos elementos rebeldes lanzaron un intento desesperado por sabotear el proyecto. Su ataque fue un desgarrador recordatorio de las sombras persistentes en la galaxia, incluso mientras luchaba por la unidad y el progreso. Los defensores de la puerta, que comprenden una flota multiespecie, incluidas naves humanas y Yulen, se mantuvieron firmes contra el asalto, protegiendo el símbolo de su futuro compartido. La exitosa defensa y finalización de la Puerta de Andrómeda marcó un logro monumental para la humanidad y el Consejo Galáctico. No fue simplemente un triunfo de la ingeniería, sino un símbolo de una galaxia unida que se mantiene unida contra las fuerzas de la división y la lucha. La activación de la puerta fue un evento trascendental, observado por miles de millones en toda la galaxia. Cuando el reluciente portal se estabilizó, ofreciendo una puerta de entrada a Andrómeda, representó el amanecer de una nueva era para la humanidad y sus vecinos cósmicos. La puerta era un faro de esperanza y un testimonio del poder de la colaboración, que encarnaba el viaje de la humanidad desde exploradores terrestres hasta arquitectos clave de una comunidad intergaláctica unida. Con la conspiración dentro del Consejo Galáctico frustrada, la galaxia entró en un periodo de reflexión y reforma. El incidente había expuesto vulnerabilidades en el tejido de la comunidad interestelar, lo que provocó una reevaluación de cómo las civilizaciones podrían colaborar mejor para garantizar un futuro estable y próspero. En este entorno, de compromiso renovado con la unidad y la cooperación, la humanidad aprovechó la oportunidad para encabezar una iniciativa que simbolizaría las aspiraciones colectivas de los diversos habitantes de la galaxia. La iniciativa, denominada Proyecto Puerta de Andrómeda, tenía como objetivo establecer una puerta de entrada permanente entre la Vía Láctea y su galaxia vecina, Andrómeda. Este ambicioso esfuerzo no fue solo una hazaña de ingeniería y tecnología. Representó un paso monumental hacia un futuro en el que las galaxias podrían compartir conocimientos, recursos y culturas, fomentando un sentido más amplio de comunidad y solidaridad intergaláctica. La propuesta de la humanidad para la Puerta de Andrómeda fue recibida con entusiasmo y apoyo desde varios rincones del Consejo Galáctico. El proyecto fue visto como un rayo de esperanza, una manifestación tangible de la capacidad de la galaxia para unirse y lograr lo extraordinario. Equipos compuestos por las mejores mentes de la galaxia y trabajadores de múltiples especies colaboraron en el diseño y la construcción, combinando una gran variedad de tecnologías e ideas en una estructura armoniosa. La construcción de la Puerta de Andrómeda fue un espectáculo que capturó la imaginación de innumerables seres a lo largo de la Vía Láctea. Situada en el borde de la galaxia, la puerta era una maravilla de la ingeniería, con sistemas de propulsión avanzados, campos de energía capaces de estabilizar los pasajes de los agujeros de gusano y diseños intrincados que reflejaban las contribuciones artísticas y culturales de varias civilizaciones. A medida que la puerta se acercaba a su finalización, la anticipación creció.
El proyecto se había convertido en un símbolo de unidad intergaláctica y un testimonio de lo que se podría lograr cuando la galaxia se mantuviera unida. La inauguración de la Puerta de Andrómeda fue un evento galáctico, al que asistieron representantes y dignatarios de numerosos mundos, todos reunidos para presenciar el momento histórico en el que la puerta se activó, forjando un pasaje estable a Andrómeda. El éxito del proyecto Puerta de Andrómeda marcó una nueva era en la historia galáctica. Para la humanidad, fue un hito que subrayó su viaje desde exploradores ligados a la Tierra hasta actores clave en el escenario interestelar. El proyecto no solo mostró el ingenio y la determinación humanos, sino que también reflejó el compromiso de la humanidad de fomentar un futuro en el que las galaxias pudieran trabajar en conjunto para abordar desafíos compartidos y celebrar logros compartidos. Después de la inauguración de las puertas, cuando los barcos comenzaron a atravesar el paso entre galaxias, la sensación de interconexión creció. La Vía Láctea y Andrómeda, alguna vez separadas por la inmensidad del espacio, ahora estaban unidas y se embarcaban en un viaje compartido hacia el futuro, en el que la humanidad desempeñaba un papel fundamental a la hora de guiar este nuevo capítulo de colaboración y exploración intergaláctica. La inauguración de la Puerta de Andrómeda marcó un nuevo capítulo en los anales de la historia galáctica, presagiando una era de colaboración y exploración intergaláctica sin precedentes. Sin embargo, a medida que las galaxias se aventuraron en este capítulo inexplorado, los ecos de la propia historia de la Vía Láctea comenzaron a resonar, ofreciendo un conmovedor recordatorio del viaje que había llevado a la humanidad y sus aliados a este momento crucial. Un descubrimiento inesperado en un planeta remoto cerca del borde de la Vía Láctea sirvió como catalizador para este viaje introspectivo. Un equipo arqueológico compuesto por humanos y varias especies alienígenas desenterró reliquias anteriores a la mayoría de las civilizaciones conocidas de la galaxia. Estos artefactos, sorprendentes por su complejidad y antigüedad, insinuaban un capítulo olvidado en la historia de la galaxia, sugiriendo la existencia de antiguos viajeros interestelares que alguna vez pudieron haber salvado las vastas distancias entre galaxias. La revelación provocó una oleada de interés y curiosidad en toda la galaxia. Eruditos, científicos y exploradores de innumerables mundos unieron fuerzas para descifrar los misterios de estas antiguas reliquias. Para la humanidad, esta búsqueda fue más que una búsqueda de conocimiento. Era un espejo que reflejaba sus propias aspiraciones y miedos, su propio viaje desde los confines de la Tierra hasta la inmensidad del cosmos. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que estos antiguos viajeros habían dejado atrás no solo restos físicos, sino también un legado de conocimiento y advertencia. Los archivos de datos, cuando finalmente se descifraron, revelaron la narrativa de una civilización que había alcanzado el cénit del avance tecnológico solo para enfrentar los peligros existenciales inherentes a tal poder. Su historia fue un testimonio del potencial y los peligros del ascenso tecnológico, y resonó profundamente en la galaxia contemporánea, donde el equilibrio entre progreso y prudencia seguía siendo delicado. Las revelaciones de las reliquias antiguas provocaron un diálogo en toda la galaxia sobre el camino a seguir. Las civilizaciones de la Vía Láctea, a las que ahora se unen sus homólogas de Andrómeda, contemplaron las lecciones del pasado y reconocieron la necesidad de forjar un futuro que equilibrara la innovación con la sabiduría, la expansión con la sostenibilidad. Para la humanidad, los descubrimientos subrayaron su evolución de una especie ligada a un solo planeta a una que jugó un papel crucial en la comunidad intergaláctica. Los ecos del pasado reforzaron la importancia de su viaje, imbuyendo a sus esfuerzos de un sentido de propósito y responsabilidad. El legado de los antiguos viajeros sirvió como faro y advertencia, guiando a los innumerables habitantes de la galaxia mientras navegaban por las aguas inexploradas de su futuro interconectado. En este momento de reflexión y anticipación, la humanidad no era una recién llegada al escenario galáctico, sino un arquitecto clave de su futuro, un puente entre el pasado antiguo y las posibilidades ilimitadas del cosmos.
El capítulo de las reliquias antiguas no se cerró con un final, sino con una continuación, una nueva capa en la historia en constante desarrollo de la galaxia con la humanidad como parte integral de su narrativa. Mientras la galaxia asimilaba las profundas revelaciones de las antiguas reliquias, surgió una prueba final de la unidad y la resiliencia cultivadas a lo largo de los años, que encarna la esencia del viaje en el que se habían embarcado la humanidad y sus socios intergalácticos. Este desafío no surgió de amenazas externas, sino del interior mismo del tejido de las alianzas interestelares que se habían construido con tanto esfuerzo. Un colectivo rebelde, desilusionado con los principios del Consejo Galáctico y la rápida integración de las comunidades intergalácticas, lanzó una campaña para alterar la recién descubierta armonía. Sus acciones, encubiertas y meticulosamente planificadas, tenían como objetivo romper los vínculos entre galaxias, reavivar viejos conflictos y desmantelar el legado de cooperación que se había convertido en el sello distintivo de la humanidad. El primer ataque del colectivo fue contra la propia puerta de Andrómeda, símbolo de la unidad en progreso. Liberaron un virus sofisticado, diseñado para distorsionar el agujero de gusano de la puerta, amenazando con convertirlo en una fuerza destructiva que podría destrozar el tejido del espacio-tiempo, poniendo en peligro innumerables sistemas. La crisis exigió una respuesta de escala y colaboración sin precedentes. La humanidad, liderando una coalición de especies de la Vía Láctea y de Andrómeda, encabezó el esfuerzo para contrarrestar el virus y asegurar la puerta. Este esfuerzo no fue solo una batalla de tecnología, sino un testimonio de la fuerza de los vínculos forjados entre las galaxias. Equipos de científicos, ingenieros y estrategas de diferentes mundos trabajaron incansablemente, reuniendo sus conocimientos y recursos colectivos para idear una solución. Sus esfuerzos fueron paralelos a misiones diplomáticas que buscaron descubrir y neutralizar al colectivo rebelde, evitando un mayor caos. El clímax de esta terrible experiencia fue un dramático esfuerzo coordinado para purgar el virus de los sistemas de la puerta de Andrómeda. Mientras miles de millones observaban, el destino de la puerta y, de hecho, el futuro de las relaciones intergalácticas estaban en juego. En un momento que quedaría grabado en los anales de la historia, los esfuerzos de la coalición dieron frutos. La distorsión comenzó a retroceder y la puerta se estabilizó, una victoria rotunda para la galaxia. Las secuelas de la crisis fueron un momento de reflexión. La insurgencia del colectivo rebelde había expuesto vulnerabilidades, pero más importante aún, había reafirmado el compromiso de la galaxia con la unidad. El incidente se convirtió en un catalizador para fortalecer los lazos intergalácticos, lo que llevó a una integración más profunda de las entidades de Andrómeda dentro del Consejo Galáctico y al establecimiento de nuevos protocolos para salvaguardar la puerta. Para la humanidad, la resolución de la crisis marcó un momento decisivo en su viaje cósmico. No solo habían defendido un símbolo de unidad galáctica, sino que también habían demostrado el espíritu duradero de cooperación que habían llegado a encarnar. La humanidad alguna vez había mirado las estrellas como luces distantes de curiosidad. Ahora, eran hilos integrales en el tejido de una comunidad galáctica, hombro con sus hermanos interestelares contra los desafíos del cosmos. A raíz de la crisis en la puerta de Andrómeda, la comunidad intergaláctica entró en un período de prosperidad y colaboración sin precedentes. La victoria compartida sobre las maquinaciones del colectivo rebelde marcó el comienzo de una era dorada de paz y cooperación, reforzando la noción de que la unidad no era solo un ideal elevado, sino una base tangible para el futuro. La humanidad, después de haber estado a la vanguardia de la resolución de la crisis, se encontró en una posición única de influencia y responsabilidad. Su papel en salvaguardar la armonía de la galaxia les había ganado respeto y gratitud en todos los sistemas estelares, forjando un legado que definiría su lugar en el orden cósmico. Aprovechando esta nueva estatura, los humanos iniciaron el proyecto de Renacimiento Galáctico, una iniciativa integral destinada a fomentar los intercambios culturales, científicos y económicos a través de la Vía Láctea y Andrómeda. El proyecto fue emblemático de la visión de la humanidad para el futuro,
Un futuro donde el flujo de conocimiento, arte y recursos trascendió los límites del espacio y las especies. Un elemento central del renacimiento galáctico fue el establecimiento de centros culturales intergalácticos, plataformas donde seres de diversos mundos podían compartir su herencia, arte y filosofías. Estos centros se convirtieron en crisoles de creatividad e innovación donde colaboraron artistas, pensadores y creadores humanos y extraterrestres, produciendo obras que reflejaban el espíritu colectivo de los diversos habitantes de la galaxia. Científicamente, el Renacimiento impulsó una nueva era de esfuerzos conjuntos de investigación, ampliando los límites de lo que era posible. Los científicos humanos, junto con sus homólogos intergalácticos, se embarcaron en proyectos ambiciosos, desde la terraformación de lunas estériles hasta la exploración de los misterios de la materia y la energía oscuras, esfuerzos que simbolizan el compromiso compartido de la comunidad galáctica con el avance y la exploración. Económicamente, el Renacimiento fomentó un mercado galáctico donde los recursos, las tecnologías y los bienes fluían libremente entre las civilizaciones, impulsando la prosperidad y la interdependencia. La humanidad jugó un papel fundamental en la configuración de este panorama económico, defendiendo prácticas comerciales justas y el desarrollo sostenible, principios que se habían convertido en sellos distintivos de su enfoque de las relaciones interestelares. A medida que floreció el Renacimiento galáctico, se convirtió en un testimonio del viaje de la humanidad desde el aislamiento hasta la prominencia galáctica. El proyecto no solo catalizó un nuevo capítulo de colaboración interestelar, sino que también solidificó el legado de la humanidad como constructores de puentes y arquitectos de la unidad en el cosmos. A medida que florecía el Renacimiento galáctico, fomentando una era de prosperidad y colaboración sin precedentes, la humanidad y sus socios interestelares se enfrentaron a una profunda realización. El universo no era solo un reino de exploración física e intercambios culturales, sino también un tapiz tejido con las cuestiones existenciales de la conciencia y la existencia. Este nuevo capítulo comenzó con un descubrimiento inesperado realizado por un equipo científico extraterrestre humano conjunto, una anomalía cuántica en las profundidades del espacio que parecía desafiar las leyes mismas de la física. Esta anomalía, una grieta en el tejido de la realidad, insinuaba la posibilidad de diferentes dimensiones o incluso universos paralelos. Intrigado por el potencial de este descubrimiento, el Consejo Galáctico, con la humanidad desempeñando un papel protagonista, lanzó la iniciativa de la trascendencia. Este ambicioso proyecto tenía como objetivo explorar la anomalía cuántica, buscando desbloquear secretos que pudieran redefinir la comprensión de la existencia misma. La iniciativa reunió a las mentes más brillantes de todas las galaxias, combinando tecnologías avanzadas y diversas perspectivas filosóficas para investigar la anomalía. La colaboración no fue solo científica, sino profundamente filosófica, ya que las posibles implicaciones del descubrimiento provocaron profundas preguntas sobre la realidad, la conciencia y la naturaleza del universo. A medida que avanzaba la exploración, el equipo encontró fenómenos que desafiaban toda explicación, lo que sugería que la anomalía era un nexo de múltiples realidades, un lugar donde el tejido de la existencia era maleable. Estas revelaciones fueron a la vez estimulantes y desconcertantes, ya que abrieron posibilidades que eran a la vez infinitas e intimidantes. La iniciativa de trascendencia se convirtió en un crisol para la comunidad galáctica, desafiando sus ideas preconcebidas e invitándolas a abrazar lo desconocido. Desencadenó un renacimiento del pensamiento en el que las filosofías antiguas se mezclaron con la ciencia de vanguardia y las artes se inspiraron en los misterios cósmicos que se estaban desvelando. El papel de la humanidad en este esfuerzo fue fundamental. Su curiosidad inherente, combinada con sus experiencias uniendo diversas culturas e ideas, los posicionó como mediadores e innovadores ideales en este viaje hacia lo desconocido. A medida que la iniciativa profundizó en la anomalía, quedó claro que la exploración no se trataba solo de comprender el universo,
sino también de comprender las innumerables formas de conciencia que lo habitaban. El descubrimiento de que la conciencia podría trascender los límites físicos y existir en múltiples dimensiones fue una revelación que cambió el paradigma. Las revelaciones de la iniciativa de trascendencia presagiaron una nueva era en la comprensión de la existencia por parte de la comunidad galáctica, provocando un despertar filosófico y científico. A medida que las implicaciones de un universo multidimensional comenzaron a impregnar la conciencia colectiva de los habitantes de la galaxia, se desarrolló un nuevo capítulo, uno que buscaba para reconciliar estos profundos descubrimientos con la realidad cotidiana de la sociedad interestelar. En esta era de iluminación, la humanidad y sus aliados interestelares se embarcaron en el Acuerdo de Conciencia, un esfuerzo ambicioso para explorar las ramificaciones de los descubrimientos de la iniciativa sobre la conciencia y la existencia. El acuerdo no fue simplemente un proyecto científico, sino un movimiento cultural y filosófico que apuntaba a integrar el nuevo conocimiento en el tejido de la civilización galáctica. Un elemento central del acuerdo sobre la conciencia fue el establecimiento del Simposio Intergaláctico sobre la Existencia, un foro donde científicos, filósofos, artistas y líderes de varios mundos se congregaron para discutir, debatir y descifrar los misterios de la conciencia. El papel de la humanidad en este simposio fue significativo, aprovechando su perspectiva única y su perspicacia diplomática para fomentar el diálogo y la colaboración. El simposio exploró varios temas, desde la naturaleza de la conciencia en un universo multidimensional hasta las implicaciones éticas de una realidad tan expandida. Profundizó en cuestiones de identidad, existencia e interconexión de todos los seres, desafiando a los participantes a repensar su lugar en el cosmos. Uno de los momentos cruciales del acuerdo fue el experimento de la conciencia compartida, un esfuerzo innovador que utilizó tecnología avanzada para facilitar una comprensión experiencial compartida entre seres de diferentes mundos. Este experimento, aunque controvertido, proporcionó información invaluable sobre las diversas perspectivas y experiencias existenciales de los innumerables habitantes de la galaxia. Los resultados del experimento fueron profundos y revelaron el intrincado tapiz de conciencia que se tejía a través de las diversas formas de vida de la galaxia. Subrayó la unidad de la existencia incluso frente a una gran diversidad, fomentando un sentido más profundo de empatía y conexión entre los miembros de la comunidad galáctica. A medida que avanzaba el acuerdo de conciencia, catalizó una transformación en las relaciones interestelares. Las sociedades comenzaron a adoptar nuevas formas de comunicación e interacción, basadas en una comprensión más profunda del tejido compartido de la conciencia. Este cambio tuvo impactos tangibles desde la forma en que los planetas se gobernaban e interactuaban hasta los esfuerzos colaborativos para explorar el universo. A raíz del acuerdo de conciencia, la galaxia se encontró navegando en una era en la que los límites entre ciencia, filosofía y espiritualidad eran cada vez más borrosos. Este nuevo capítulo estuvo marcado por un esfuerzo colectivo por aplicar los profundos conocimientos obtenidos de la exploración de la conciencia a los aspectos prácticos de la civilización interestelar. La iniciativa, conocida como Protocolo de Armonía, tenía como objetivo aprovechar estos conocimientos para crear una sociedad galáctica más cohesiva y empática. El Protocolo Harmony fue una iniciativa multifacética que abarcó todos los aspectos de la vida interestelar, desde la gobernanza y la diplomacia hasta la educación y el intercambio cultural. En esencia, buscaba incorporar los principios de interconexión y comprensión mutua descubiertos por el acuerdo de conciencia en el tejido de la civilización galáctica. Uno de los primeros pasos bajo el Protocolo de Armonía fue el establecimiento del Consejo Intergaláctico de Entendimiento, un organismo que trascendió los roles tradicionales del Consejo Galáctico. Este nuevo consejo no se trataba solo de gobernanza política, sino que también sirvió como plataforma para el intercambio cultural y filosófico con el objetivo de fomentar una comprensión y unidad más profundas entre las diversas especies de la galaxia.
La experiencia de la humanidad en la mediación y síntesis de diversos puntos de vista jugó un papel crucial en este consejo. Sus diplomáticos y pensadores contribuyeron decisivamente a dar forma al enfoque del Consejo, abogando por políticas e iniciativas que reflejaran la recién descubierta apreciación por la interconexión de todos los seres conscientes. El protocolo también introdujo reformas en la educación en toda la galaxia, con planes de estudio que enfatizaban la naturaleza interconectada de la existencia y el valor de la empatía y la cooperación. Estas reformas educativas tenían como objetivo cultivar una generación de seres que no solo tuvieran conocimiento sobre el universo, sino que también estuvieran en sintonía con el tejido sutil de la conciencia que conectaba todas las formas de vida. Otro aspecto importante del protocolo de armonía fue su impacto en la tecnología. Los avances tecnológicos ahora se guiaban por principios que priorizaban el bienestar de todos los seres y la integridad del cosmos. Las innovaciones en la tecnología de la comunicación, por ejemplo, se centraron en mejorar la comprensión y la empatía entre especies, permitiendo interacciones más profundas y significativas. La culminación del protocolo de armonía fue el establecimiento de la Red de Armonía Galáctica, un ambicioso proyecto que unía mundos y civilizaciones en una red de conciencia compartida y empatía mutua. Esta red, facilitada por tecnología avanzada y la voluntad colectiva de los habitantes de la galaxia, permitió un nivel sin precedentes de unidad y cooperación, transformando la naturaleza misma de la interacción interestelar. En medio de las olas transformadoras del protocolo de armonía, un descubrimiento innovador desplazó el enfoque de la galaxia nuevamente hacia los reinos de la exploración y la ciencia física, entrelazándose con las perspectivas filosóficas y existenciales recién descubiertas. Una región del espacio previamente inexplorada, oculta por una compleja interacción de anomalías gravitacionales, se reveló, ofreciendo una nueva frontera que llamó a la comunidad galáctica a unirse en la exploración una vez más. Esta nueva región, denominada Extensión Celeste, no era solo un cúmulo de estrellas y planetas. Era un tapiz de fenómenos cósmicos que desafiaba la comprensión existente del universo. Las anomalías en la extensión desafiaron la física convencional, sugiriendo la presencia de fuerzas invisibles o quizás nuevas formas de materia y energía, llamando a científicos y exploradores de todas las galaxias a descifrar sus misterios. La humanidad, con su legado de tender puentes entre culturas y liderar esfuerzos colaborativos, estuvo a la vanguardia de esta nueva expedición. La exploración de la extensión celestial no era simplemente una misión científica, sino una empresa galáctica que simbolizaba la unidad y la curiosidad que el protocolo de armonía había fomentado. Fue una encarnación de la voluntad colectiva de la comunidad galáctica de explorar lo desconocido, impulsada por una sensación de asombro y una búsqueda de comprensión. La expedición a la extensión reunió diversas especies, cada una de las cuales aportó perspectivas y conocimientos únicos. El ingenio humano, combinado con tecnologías y conocimientos extraterrestres, impulsó la misión hacia adelante, navegando por los desafíos de la enigmática región y revelando sus secretos. Uno de los primeros descubrimientos en la extensión celestial fue una serie de construcciones del tamaño de un planeta, de naturaleza artificial pero increíblemente antiguas. Estas construcciones aparentemente abandonadas eran reliquias de una civilización que había prosperado en la expansión hace eones, ofreciendo un conmovedor recordatorio de la naturaleza transitoria de la existencia y la búsqueda duradera del conocimiento que unía a todos los seres sintientes. Las construcciones no eran solo maravillas arquitectónicas. Albergaban bibliotecas de información codificada en formatos que trascendían el lenguaje y las especies accesibles a todos los seres conscientes. Estas bibliotecas ofrecieron información sobre la naturaleza de la extensión, su papel en el cosmos y la civilización que alguna vez la habitó, tejiendo una narrativa de exploración, innovación y, en última instancia, un misterioso declive.
La exploración de la extensión celestial se convirtió en una misión unificadora para la galaxia, un viaje compartido que trascendió las ambiciones individuales y las narrativas centradas en las especies. Fue un testimonio del poder de la colaboración y la búsqueda interminable de conocimiento que definía la experiencia sensible.